Hola amigos de Clave Bursátil, bienvenidos a la primera charla de Cita con el Experto y me encuentro, bueno, ya lo ven en cámara, con Javier Timerman. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que es un honor y un gran placer, estoy muy ansioso de poder hablar con vos del mercado. Les cuento a todos que esto no va a ser una entrevista a él biográfica. Por suerte tenemos entrevistas excelentes a Javier Timerman, por ejemplo la que le hizo Guadalupe Barriviera. Acá en el video vamos a dejar la tarjeta para que puedan ustedes entrar y verla. Yo conocí a Javier a través de publicaciones, artículos y demás y de videos que he visto aquí en YouTube que le han hecho grandes entrevistas. De ahí destaco una que le hizo Mariano Tálora para un ciclo que se llamaba Gente que Sabe, muy buena y se las he recomendado en Clave Bursátil el año pasado. Cuando vi esa entrevista dije, con este tipo de personas tenemos que hablar nosotros los inversores. Mirá, he visto una definición tuya que quiero ver si es así, que me digas si estaba bien. Decía, un veterano de Wall Street. ¿Vos te considerás un veterano de Wall Street? La verdad que sí, porque mira, yo me acuerdo de estar en el trading room en los años fines de los 80, 89, 90, por ahí, y de repente tenía en esa época 28 años. Y me acuerdo que muchos de los que estaban conmigo eran más grandes que yo. Y yo sentía que mi juventud y las cosas que yo podía hacer y la gente de mi edad y mi generación era una generación bastante diferente a esa generación de veteranos. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos éramos un poco más técnicos, teníamos otra cultura. El veterano de ese momento era una persona mucho más callejera, llamémoslo, ¿no? El trader era un tipo callejero y hoy en día yo me siento un veterano porque los chicos de tu generación hacen cosas que yo no puedo hacer porque ya estoy grande. Entonces soy un veterano. Ellos eran veteranos, ahora me toca a mí serlo. Claro, por ahí al principio, ¿no? La generación anterior era pura calle, como vos decís, el trader. Luego, bueno, hubo un poco más de herramientas de análisis y me imagino que los modernos de ahora te referís a trading algorítmico. Exacto. Esas cosas. El algoritmo éramos nosotros en la cabeza antes. Entonces, vos estabas en el trading room en los 80 en Wall Street. ¿Podemos considerar que vos, sos un trader actualmente? Sí, yo soy más soy un trader, porque la verdad mi mentalidad es una mentalidad de trader. No me puedo acostumbrar a la mentalidad de un inversor. Así que yo, la verdad, cuando analizo las cosas, cuando miro, siempre estoy mirando las cosas más desde la perspectiva de el valor que me da mirar algo, sin tal vez saber demasiado, pero te dan una idea de que esto para mí está barato, está caro. No lo miro tan fundamentalísticamente y tampoco lo miro tan técnicamente, sino más bien de la mentalidad de estar en la pantalla. Y lo hago hoy en día para mis inversiones personales. Yo invierto como trader, no invierto como un tipo que debería estar a esta altura eligiendo money managers. No es mi estilo. Bueno, nosotros en nuestra comunidad de inversores solemos definir el trader y el inversor como el inversor alguien que invierte en una empresa, en un negocio, y el trader una persona que opera un movimiento. No como cosas contrapuestas, pero como distintos roles que tienen los distintos inversores en este mundo no tan variado. Probablemente Javier no lo va a decir, pero yo estuve haciendo un poco de research. Javier trabajó en bancos en Nueva York, como Bear Stearns o como UBS. Y bueno, él estuvo comentando recién en la sala de trading, así que tiene una enorme experiencia y justamente por eso es que teníamos tantas ganas de hablar con él. Javier, te cuento, yo soy Martín y podría decir que de alguna manera represento a un grupo muy grande de inversores, principalmente de Argentina, pero también de algunos países vecinos. Somos todos inversores particulares que tenemos otros trabajos, otras carreras, otros oficios, pero que tenemos pasión por entender. Creo que el bolsero, somos inversores bolseros, ¿no? No somos inversores de plazo fijo o de tasas de interés, digamos, por ponerlo de alguna manera, sino que a nosotros nos apasiona entender las cosas. Y cuando a vos te sale bien el trade que hiciste, porque entendiste algo tan difícil como son los flujos de dinero en el mundo, desde tu lugar, ¿viste? Desde el lugar de un estudiante, un artista, un profesor, un cuentapropista y todos los oficios y profesiones que tenemos los inversores que estamos en la comunidad clave y en general en internet que nos van a estar viendo hoy, creo que tenemos ese placer de lograr entender. Bueno, mi rol, entre otras cosas, es
estar toda la semana navegando esa jungla de la información de los mercados que está por todos lados. Y los viernes tengo un programa, acá un video en YouTube que se llama El Recorte, donde les cuento todo lo que leí y como que en mi cabeza lo asimilo, lo proceso y les cuento, bueno, esta semana pasó esto. Es como una especie de síntesis que hago de todo lo que encontré, pero nunca tengo la oportunidad de hablar con una persona de tu calibre y tu trayectoria y poner en común algunas cosas que son las principales dudas que a nosotros los inversores nos surgen viendo toda esta información semana a semana. Los medios tienen una lógica de industria periodística en la cual todos los días tienen que decir algo, tienen que decir, bueno, hoy pasó algo, no pueden, CNBC no puede poner una tapa blanca y decir, hoy no pasa nada. Nosotros tenemos un montón de información, pero las conclusiones es lo más difícil y no hay una fuente de conclusiones. Así que espero que esta charla con vos sobre el mercado pueda ser una fuente de tus conclusiones, que seguramente un valor muy grande para nosotros, inversores y traders, que no tenemos aún esta trayectoria y tal vez algunos lleguemos a tenerla. Así que si te parece, pongo en pantalla la primera placa y te disparo la primera pregunta. ¿Cómo no? S&P 500 mediante su ETF. Y lo tengo dividido en distintos mercados alcistas, te diría, ¿no? Primero uno de 6 años, más o menos desde toda la época de Clinton hasta el crash de las .com. Luego, obviamente, ese mercado bajista que vino después de las .com. Y luego tuvimos otro mercado alcista hasta la crisis subprime, que más o menos llegó a valores similares al anterior a las .com. Y ahí tuvimos la caída de la subprime. Y a partir de marzo del 2009... con todo lo que fue el quantitative easing y todas las cosas que hizo Estados Unidos, la Reserva Federal y demás para salir de ese problema, tenemos una suba de 12 años seguidos y acá nos encontramos hoy, en octubre del 2021, con el señor Powell ahí en pantalla, preguntándonos cómo puede ser. Sigue subiendo, lleva 12 años. Javier, el inversor nuevo o el inversor joven quiere armar su cartera, ponele, y dice, a ver, voy a empezar a posicionarme, a ver cuáles son las principales hipótesis. Bueno, a ver, Wall Street, me puedo posicionar en determinados CDRs, de empresas líderes y demás. Y si me quiero posicionar a largo plazo, que es algo que nosotros bastante hablamos como una buena práctica, como no ser tan inestable y abrir y cerrar posiciones a lo loco. Quiero hacer una buena hipótesis y entrar a largo plazo. ¿Qué hago con un mercado que está subiendo hace 12 años y un montón de gente en medios y demás dicen que es una burbuja, que solo sube porque la Reserva Federal inyecta liquidez, que eso es insostenible, que la hoja de balance de la Reserva Federal tiene un montón de activos basura y lo describen muchos como una situación insostenible? Ya desde el vamos, si vemos lo que duran los mercados alcistas en general, como que duplicó o más cualquier otro mercado alcista en duración. Tuvimos el Corona Crash hace un año, más o menos un año y medio, que técnicamente logró ser un mercado bajista, pero fue muy rápido. Entonces, te pregunto, ¿estamos en un mercado alcista que lleva 12 años de duración? ¿O ese Corona Crash nos hizo como un reseteo y estamos en un nuevo mercado alcista que tiene un año y medio? ¿Vos qué opinás de esto? Yo creo que es muy difícil ponerle un tiempo a un bull market o a un bear market. O sea, vos te podés fundir, o sea, yo miro este gráfico, ¿no? Y yo no soy un buen, a mí no me gusta el chartismo, no me gusta el análisis técnico, y generalmente cuando entrevistaba gente, no contrataba gente para mi equipo que hacían análisis técnico, ¿no? Porque siempre les ponía un gráfico, que ahora no se los puedo poner, pero que más o menos decía lo siguiente. Ponele que yo compraba acá, ¿viste donde dice crisis subprime? ¿Viste acá donde dice crisis subprime? Sí. Que cae bastante para abajo y después tiene un rally fenomenal. Yo a lo mejor, si yo hubiese tenido un horizonte de 10 años, me hubiese llenado, ¿correcto? Porque compro acá, mi horizonte son 10 años, uy, qué bueno, bajó un poco, sigo comprando, porque 10 años, 20, 30 años de horizonte tengo, porque tengo 22 años y creo que esta plata que me regalaron no la voy a necesitar nunca y yo estoy convencido, porque hice un análisis de todo lo que pasa y estoy convencido del rally. Entonces, aguanto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo compré acá y soy muy bullish, muy bullish, pero necesito la plata o me asusto o no tengo el temperamento o estoy todo el día pendiente y ya no aguanto más, entonces escupo por acá, escupo ahí en mitad de camino y digo voy a esperar que baje para
seguir comprando o para volver a comprar o qué sé yo, y mirá la suba que tenés. Entonces, es muy difícil ponerle un timing al mercado. Es muy fácil el corto plazo y es muy fácil el largo plazo. Yo te puedo decir, che, mira, para mí esto sigue una semana más, 2 semanas, yo estoy comprado, no veo nada, ningún quilombo, si baja voy a comprar un poquito más y tratar de salir, hacerle 5 guitas al tema. O puedo decirte, mira, voy a comprar ahora y salgo en 44 años. Eso es fácil. Ahora, lo difícil es los próximos 6 meses, 1 año, año y medio. ¿Qué hago? Che, esto puede caer y después no se recupera. Yo soy de los que cree que hay que tener un portafolio balanceado, ¿no? Tener cierta plata que vos decís, mira, yo soy consciente de que esto puede haber una recaída. Cuando hay correcciones, parece que nunca se va a volver. Yo me acuerdo que el chairman de la compañía donde yo trabajaba, Bear Stearns, que es un legendario trader, él nos mandaba mail cuando fue la crisis del subprime. No, cuando fue la crisis del subprime no, porque nosotros volcamos. Cuando fue la crisis de .com, él decía, créanme, el mercado va a volver a subir. Yo sé, tengo experiencia en esto, estoy en esto desde el año 45, decía. Va a volver a subir y hay que estar líquidos para ese momento. Entonces es un poco administrar tu personalidad y administrar tu cartera. Pero eso para mí es lo más importante que tiene un individuo como trader, ¿no? Entender dónde está tu fuerte, dónde vos considerás que podés sacarle valor al mercado. Pero yo creo que la recuperación va a seguir porque estamos en un mundo de tasas tan bajas, tasas negativas, y eso es histórico en el mundo. O sea, no es histórico para nosotros, pero es histórico para lo que fue en su momento el mercado. Entonces, antes subía la tasa, subía 3, 4, 5, 6. Yo me acuerdo que la tasa se iba, por ejemplo, de 3 a 11 o de 3 a 8. Entonces sí, acá sí, me meto en bonos, etcétera. Pero hoy en día, con tanta tasa negativa, es muy difícil que los flujos no vayan al mercado de acciones. Sumado a eso que tenés una alta productividad. Entonces las empresas les va bien, las empresas crecen, hay dinamismo en el mercado. Y es muy difícil para la Reserva Federal tocar la tasa de interés. Es más una amenaza que otra cosa, porque cada vez que dicen se acaba esto o empezamos, cada vez esos ciclos duran menos, porque es muy peligroso, ¿no? Porque tenés este sinfín de deuda a tasas negativas, que es un costo muy grande. Hoy en día no se habla del costo fiscal que tiene Estados Unidos con su deuda porque está financiada muy baratamente, pero si algún día tiene que empezar a pagar lo que históricamente pagó, o sea, el dólar, todo entra en una crisis mundial de depresión. Entonces creo que los bancos centrales hoy en día tienen el poder de fuego como para manejar esto, seguir dándole liquidez, y mientras esto sea acompañado por productividad, creo que vamos a seguir subiendo. Ahora, en el camino vos tenés bear markets, hay un montón de empresas que han caído 70% en los últimos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Empresas de tecnología, empresas de biotecnología. Entonces, para apostar a la suba, yo me enfocaría en las empresas bien capitalizadas, mantener una posición que es fácil dejarla si las cosas no funcionan. Bueno, entonces, el factor temporal de la duración de este bull market, a vos, digamos, ¿no te parece un parámetro como para decir, bueno, debería terminar porque ya van 12 años? O sea, No, lo más peligroso que uno puede hacer como trader es decir, algo tiene que terminar porque tiene que terminar. No es bueno hacer eso porque las costumbres de mercado cambian. Yo me acuerdo cuando los bonos empezaron a rendir, no sé, cuando la tasa bajó a 1%. Y uno decía, la tasa 1%, pero esto es ridículo. Pero nunca, la tasa 1% ya se va a recuperar y esto y lo otro. Y mira, y estamos con tasas de estos niveles hace 20 años prácticamente, o sea, más o menos. Para un tipo que se despierta ahora, después de haber estado en el mercado en los años 60 y 70, no hay mucha diferencia entre 1% y 3% de tasa, 4%. Estaban acostumbrados a tasas de 9, 6, 7, 20. Entonces, que algo tenga que terminar, porque tiene que terminar, porque pasó mucho tiempo, porque nunca en la historia hubo esto, me parece peligroso y no es el trabajo nuestro como traders. Yo prefiero
no buscar ese momento y enfocarme en las posibilidades que me da el mercado de corto plazo. En relación a las tasas, o sea, primero te dije una hipótesis, la de la duración, descartamos esa en esta charla que estamos teniendo abierta sobre el mercado. Te digo una hipótesis que es lo contrario, que es bullish, y dice, bueno, antes del Corona Crash teníamos la curva invertida, ¿no? Y acá la tenemos, la podemos ver en un gráfico de CNBC, 13 de agosto de 2019, 2 meses antes de que se registre el primer caso en China, curva invertida. Después, cuando la Reserva Federal decide intervenir fuerte en el medio del Corona Crash en marzo 2020, empieza a intervenir mucho más fuerte en el mercado de bonos, la curva se queda toda flat, digamos, porque la Reserva Federal compraba en la parte larga y demás. Y ahora tenemos una curva, digamos, normalizada, por así decir. La forma se normalizó. Entonces, esta hipótesis diría que tuvimos la curva invertida antes, cuando se vislumbraba una recesión, tuvimos ese crash y ahora tenemos una curva nueva, sana, una curva normal que acaba de nacer. Entonces, recién empezaría a moverse el crédito, los bancos empiezan a prestar. Entonces, esta hipótesis que usa la curva nomás como parámetro, diría que esto recién arranca. Los bancos se van a ver motivados a empezar a tomar y prestar y demás, y entonces van a empezar a darle plata a las empresas, y esto es como que recién arranca y tiene para un tiempo. ¿Vos eso lo ves? ¿Te parece coherente esa hipótesis? Yo creo que hoy en día el miedo del mercado, si uno dice, bueno, pero ¿a qué le podría tener miedo el mercado? Empiezan los fantasmas de la inflación, los fantasmas de, ven el precio del petróleo y dicen, petróleo, inflación. ¿Cuáles son las expectativas de inflación? Todo el mundo está diciendo que la inflación en Estados Unidos hay un cuello de botella, que la oferta, etcétera. Y yo creo que la inflación en Estados Unidos va a ser domada y que es un tema coyuntural. Entonces me parece que la curva va a quedar de la manera que vos la mencionaste y que sí, que en un escenario de tasas bajas, cuando el miedo a la inflación sea un miedo que la gente ya no lo tome tan en cuenta, creo que los niveles de productividad son históricamente altos. Nunca tuvimos estos niveles de productividad en la economía americana que arrastra a las otras economías. Vos ponete a pensar, yo si hace 5 años o 10 años me hubieses dicho, mira, va a haber una pelea entre Estados Unidos y China brutal. Yo digo, esto va a haber una explosión mundial. Porque desde el punto de vista de lo que terminó pasar, o sea, la crisis de las hipotecas no es nada comparado con lo que puede llegar a ser la debacle china si en un momento explota todo en China. Y sin embargo no impacta el mercado. Entonces tenemos una situación donde niveles de tasas bajas, históricamente bajas, nivel de productividad muy alto y la gente confiada que la inflación no es un problema. ¿Dónde pongo la plata? En acciones. Bueno, me encantó cómo lo definiste y me gustaría ir cambiando de región, pero atando todo. Vos acabas de decir que la alta productividad en Estados Unidos, la situación macroeconómica, monetaria y demás, favorece a las empresas, al desarrollo del mercado de acciones. Y esto, que habías mencionado como de que contagia o que arrastra, creo que la palabra que dijiste fue arrastra al resto, sigo pensando en los planteos que nos hacemos nosotros los inversores cuando armamos nuestras carteras, ¿no? Emergentes, a nosotros nos encanta, porque, primero que nos sentimos un poco, más cercanos de emergentes que tal vez que del S&P y demás, que nos queda como un universo muy lejano. En emergentes tenemos a Brasil, tenemos a China, India, pero creo que particularmente por Brasil, inversores argentinos, uruguayos, chilenos, demás, nos interesa mirar lo que es emergentes. Y cuando uno mira emergentes en general, dice, en emergentes no parece tan estirado, ¿no? Por decir una manera, como Estados Unidos. Pareciera que tiene como más para subir, al menos desde esa lógica tan básica de mirar un mercado que subió un montonazo contra un mercado que está casi al mismo precio que en el 2007, más o menos, de emergente un poquito más arriba, con toda la inflación que pasó en el medio, con todo, digamos, la dinámica de las monedas en el medio. Todavía estamos en un valor más o menos de 2007. Entonces, pero cuando uno se plantea, entonces me puedo posicionar más en emergentes, si por ahí Estados Unidos me parece que está un poco estirado toda esta idea que hay. ¿Cuál crees que es la conexión entre los dos?
por la cual yo, si me voy a posicionar en emergentes, tengo que estar mirando al S&P, con un ojo tengo que mirar al S&P sí o sí, porque yo me quiero posicionar en Brasil, pero si se me cae el S&P por un tema puramente de la Fed o de una cuestión americana, se me cae también emergentes. Yo he visto en alguna de partes de tu currículum que en alguno de los trabajos que vos tuviste te dedicabas a FX, o sea, Forex y mercados emergentes, ¿puede ser? ¿Cómo es esta conexión entre el S&P y emergentes? Bueno, la conexión varía, o sea, no es estática en el sentido de que si vos mirás, por ejemplo, en el 2008, plena crisis de la subprime, ¿no? Estoy hablando de, para serte preciso, julio del 2008. En julio del 2008, el real brasilero y la lira turca tocaron los máximos históricos en términos de el FX, ¿no? Respecto al dólar. Y Brasil, en mayo del 2008, lo hacen investment grade. O sea, estamos hablando de Estados Unidos en el pico de la crisis, más grande tal vez desde la Gran Depresión, y los emergentes en los niveles más altos. Estoy hablando de los emergentes más típicos, ¿no? Dejemos a Argentina de lado, obviamente. Estoy hablando de Rusia, Brasil y Turquía, ¿no? Mirá lo que pasa después. Desde entonces, el S&P tuvo lo que pasó durante el 2008, empezó a subir a partir de marzo del 2009, y estos países están en niveles, nunca alcanzaron esos niveles récords, y mirá lo que pasó en el S&P, ¿no? Entonces, no es lineal la relación. Y si mirás desde el punto de vista del crecimiento, estos países desde el 2014 al 2019 prácticamente no han crecido. Latinoamérica no creció, emergentes en general creció poco. Entonces, la correlación es bastante débil, me parece bastante débil, y habría que mirar punto por punto, empresa por empresa, país por país, porque pasó algo en el medio. ¿Qué es lo que pasó? Algo que al inversor global le va a preocupar, y le va a preocupar por mucho tiempo, que es la desconfianza y la desilusión con el mercado chino desde el punto de vista regulatorio. Hubo mucha inversión en empresas de la economía real chinas, plata que vino de Estados Unidos, y de repente hay cambios regulatorios muy, muy perjudiciales para el inversor, y eso, a mi juicio, le va a poner un tope a lo que es la inversión en mercados emergentes, porque el S&P no paró de subir, y para muchos fondos de pensión, mucha plata institucional americana, le va a dar un miedo meterse en mercados emergentes, dado el contexto de lo que pasó con China. Y yo creo que los emergentes van a terminar pasando un poco, como lo que termina pasando con Argentina, que o sea, no tanto, pero la suba o la baja no depende tanto de lo que pasa en el mercado. Lo que sí pasa, y también en menor grado de lo que pasó en años anteriores, es que cuando sube la aversión al riesgo, obviamente la gente se deshace de activos emergentes. Entonces, porque la gente se deshace del riesgo. La relación, vuelvo a repetir, no es lineal como fue en su momento. En su momento era tick by tick, o sea, pero no era solo con los mercados emergentes, era con todo lo que estaba considerado una inversión de riesgo. Era impresionante. Subía el S&P, no sé, 5 puntitos, no estoy hablando de nada, porcentualmente nada, y el mercado se avasallaba sobre las cosas que eran risk on, ¿no? Ya sea mercados emergentes o algunas monedas europeas que estaban asociadas con el riesgo, etcétera, etcétera. Así que yo lo veo más como que hoy tenés que trabajar de otra manera. Si vos querés invertir en mercados emergentes, tenés que ver la dinámica propia de los mercados emergentes, y claro, te va a impactar si hay una crisis terminal en Wall Street, o si hay una crisis donde baja 20%, te va a impactar, pero va a ser menos, y también te va a impactar menos si hay una subida de 40% en el S&P el año que viene. La correlación hoy en día es más frágil, o sea, más débil de lo que fue en su momento.
lo que vos nombraste hace unos minutos me lleva a lo que te quería preguntar siguiente y que tiene relación con esto, ¿no? Acá pongo en gráfico una acción que es la más mirada. Nosotros tenemos mucha interacción entre los inversores y sabemos, nos hacemos votaciones, encuestas, a ver qué acciones nos interesan más, y sabemos que Alibaba es tal vez el CDR de China y uno de los CDRs con más interés de los inversores en Argentina. Recordemos que los CDRs hacen 3 o 4 veces el volumen de operaciones a veces que las acciones del Merval. Así que hoy pensá que si es el CDR más mirado, estamos hablando casi de la acción más mirada de la bolsa local. Y lo vemos que este gráfico es de hace una semana, ya ha bajado más aún. Está como 60% abajo del máximo que supo tocar a fines del año pasado. Casi como si hubieran sucedido las PASO en China, pero en cuotas, ¿no? En vez de hacerlo todo en un día, te bajó el 60% ese en 8 meses, ponele. Sabemos que nosotros estamos siguiendo los balances y demás de esta empresa y vemos que no ha tenido un problema en sus números. No es una cuestión económica, sino que es un miedo a cambios regulatorios por parte del gobierno chino. Y ahí nos metemos en este tema, que yo he escuchado campanas de todos lados y quiero saber vos dónde te parás, ¿no? Porque he escuchado la típica de, que creo que es por ahí un lugar común, de decir China igual comunista, comunista igual no mercado, entonces China, o sea, el mercado de China se va a cero porque el gobierno es comunista. Me parece que es muy simplificadora esa hipótesis, habría que profundizar un poco más en una cultura como la China, de una complejidad y de una antigüedad increíble. Y la otra campana, por poner extremos, es que esto en realidad es bullish, porque lo que está haciendo China es poner regulaciones como hay en Estados Unidos con la SEC o en cualquier país avanzado, para ponerse a la misma altura, si querés, de compliance, ponele, para que los dos mercados tengan características similares a nivel de seguridad. Y entonces cuando China termine de armar su estructura normativa, vas a tener una bolsa china tan, no sé, presentable, si querés, como la de Estados Unidos. Entonces hay que comprar ahora, porque esto es puro susto, digamos. Long China. Ayer, Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, informó que duplicó su posición de Alibaba justamente, ¿no? Entonces, vos, algo ya dijiste recién, ¿te parás en alguna de estas dos extremos o estás en el medio? ¿Cómo ves este tema? Mira, en la Argentina hay mucho, viste, estos expertos que se van a la televisión y dicen, no, porque la base monetaria, entonces esto va a pasar tal cosa, viste, y nunca estuvieron frente a una pantalla, nunca tuvieron que tomar riesgo, y yo lo desprecio, te digo sinceramente, no. A veces me dicen, bueno, vamos a entrevistar a Javier Timerman, economista. Digo, no me llame economista, por favor. ¿Y qué es usted? Soy un trader, los economistas no saben de mercado, nada. Entonces, te voy a comentar, voy a tratar de contestar a lo que vos me decís, contándote una anécdota. Durante la pandemia, yo estaba acá en Buenos Aires, bueno, viste, ya no sabés qué hacer, viste, leí un montón, tomé algunos cursos que me interesaban, de filosofía, de arte, etcétera. Y leyendo Barron's, la revista que recomiendo a todos que lean, porque es una muy buena revista de mercados, veo que hablan de una acción china, el símbolo es GOTU. En ese momento no era GOTU, era otra cosa, pero ahora es GOTU. Y decían en el artículo que la acción cotizaba 90 más o menos, ¿no? Tenía un market cap, no sé, de 25.000 palos, no sé, una cosa infernal. Y decían que venía subiendo de 20 porque había un short squeeze fenomenal, había muchos analistas que decían que la compañía era una cagada, etcétera, etcétera. Trataron de shortear algunos hedge funds y hubo un short squeeze. Entonces me pongo a mirar esa acción y miro las opciones, ¿no? Y las opciones eran carísimas, o sea, te pagaban fortunas. Entonces yo empecé a vender puts de 20, 15, mirá, estaba en 90 la acción, ¿no? Y me pagaban bastante por eso. Yo digo, pero esto es bárbaro, o sea, la acción está en 90, yo vendo puts de 20, 25, me pagan mucho y, viste, 3, 4 meses, 6 meses por 6 meses, ¿no? Digo, me encanta. Lo único que sabía que la empresa hacía cosas de educación, daba clases particulares a alumnos en China, qué sé yo. Yo nunca estudio, soy bastante callejero en ese sentido, no me pongo a estudiar balance ni nada, soy bastante intuitivo, ¿no? Siempre lo fui. Y empecé a vender puts. La acción se va a 120 en enero,
de este año, cuando fue todo el tema este de los meme stocks y qué sé yo. Bueno, tomé profit de esto, lo otro. Hoy la acción vale 2. ¿Por qué? Pusieron regulaciones en las escuelas y no puede haber más educación de ningún tipo que sea privada en China. Todo tiene que ser, no del Estado, pero no tiene que ser para ganancia, o sea, for profit, ¿no? Ahora, para mí no vale 2 la acción, porque todavía tiene otras cosas. No valía 120. Vos imaginate de 120 a 2. Entonces, yo soy de los que creen que en temas regulatorios y temas de compliance y temas que tienen que ver con el americano es muy cuidadoso. Le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a las consecuencias que puede tener un warning del SEC, por ejemplo, porque ahí no hay excepciones. El inversor institucional se va y no le importa el valor. Si el SEC dice, las empresas chinas no me dan confianza, Alibaba puede valer 1. Entonces, lo que tenés que lograr ahí es el inversor de distress, el agresivo, otro tipo de inversor, pero toda una comunidad de inversores que esa acción ya no forma parte de su radar. Entonces, son acciones para tradear, sí. Ahora, si vos me decís, mira, yo creo está barata para meter los ahorros de mi vida, no lo haría yo, porque vuelvo a repetir, cuando se trata de temas políticos, regulatorios, hay que tener mucho cuidado. Mira Venezuela, los bonos de PDVSA valen 5, valían 110, pero no hace 20 años, pero 7 años. Y Venezuela sigue teniendo la más grande reserva de petróleo del mundo. Sí, pasaron un montón de cosas, entiendo todo perfectamente, pero cuando valían 110 estaba Chávez, no es que estaba Clinton de presidente de Venezuela. Así que el riesgo regulatorio tiene consecuencias que a veces son demasiado exageradas para el bolsillo nuestro. Y como dijo Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, sería cuidadoso, especialmente si estás empezando, y tal vez lo jugaría más desde el lado de las opciones. Yo estoy haciendo mucha opciones en acciones de empresas que no sé nada, pero te lo juro, o sea, no quiero pecar de irresponsable, pero muchas veces veo que una acción cayó 40%, no sé ni lo que hace la acción, y miro el precio de los puts y digo, pero esto, aunque se vaya a 0, pierdo muy poco. Vos imagínate, mira, en FX, para que tengas una idea, ¿no? La volatilidad en FX es de 5%. En una acción de estas volátiles es 130, 150%. O sea, ahí hay mucho para hacer. Los precios no tienen sentido, ¿viste? Yo lo hice mucho con Hertz el año pasado. Y la empecé a mirar porque me había empomado, me la habían recomendado, valía 5, creo, no sé qué. La empecé a comprar, de repente se va a 1. No, se fue a 1 la acción. Y de repente me pagaban a mí por puts de 1, 85 centavos. Y yo dije, bueno, es como comprar la acción en 15 centavos, prácticamente, ¿viste? Lo compro, qué sé yo, ¿viste? La acción vale 1 y me pagan por un put de 1, 85 centavos. Dentro del mundo opcionero, acá en Argentina identificamos 2 subespecies. Está el frentista y el planillero. El frentista compra put, compra call suelto y lo tradea ahí el put o el call. Y el planillero, bueno, está viendo las relaciones entre las bases, el bull spread, bear spread, straddle, todas estas estrategias, ¿viste? Sí. Vos ahí, ¿de cuál especie sos? No, a mí me gusta un poco de todo eso, ¿no? A pensar en estrategias, etcétera, pero no recomendaría es comprar opciones. Comprando opciones perdés siempre a la larga, ¿viste? Podés tener un home run acá o allá. Es interesante mirar acciones de bajo nómino, o sea, nominales. Por ejemplo, acciones que valen 5, que valen 4, y de repente los puts de 2 te los pagan caro. Muy caro, o sea que la acción tiene que caer 400% para vos perder plata. Y bueno, es como son como plazos fijos, leverageados, que pueden funcionar y que es una forma adicional de ganar renta. Yo soy un trader muy atípico
y como manager también fui bastante atípico. A mí no me gustaba la gente que venía y decía, mira, voy a comprar tanto, si baja un poquito lo vendo porque me estopeo. Yo no creo en los stops. Mira qué raro. Yo era muy conservador, manejaba un trading room de, no sé, 70 personas y no creía en los stops. Mis jefes, yo lo decía, me mataban, ¿no? Pero lo que yo, no es que no creo en los stops. Lo que yo digo es, si te estás estopeando todo el tiempo para conseguir un home run en tu vida, no vas a ganar mucha plata. ¿Viste? Estás todo el día, bueno, compré, me estopié. Entonces, yo soy de los que me gusta arriesgar mucho para tratar de ganar poco. Me van a putear todos, pero es mi estilo. Pero acá estamos hablando de... Lo puedo defender, me fue bien así. Porque muchas veces se trata de entender, en las acciones es más difícil, pues se trata de entender por qué bajan las cosas. Entonces, y si vos sos cortoplacista y te estás fijando en las noticias y decís, viste, qué sé yo, no sé, alguien hizo una declaración, viste, un chino hizo una declaración y por eso cayó el mercado, esas son cosas que hay que tratar de jugarles en contra, ¿no? De esos movimientos bruscos causa de stops. El stop, la gente deja tantos stops que eso mismo causa que se muevan hacia esos niveles. Y eso es lo que alguien tiene que tratar, que a mí me gustaba ir siempre en contra de los niveles donde la gente ponía stops, ¿no? Si yo veía que algo se movía mucho y preguntaba, che, ¿qué pasa acá? No, que hay stops acá. Buenísimo, compro. Un efecto dominó. Un stop dispara el otro y se hacen agujazos así para abajo. Hay tanto algoritmo, hay tanta gente que necesita poner stops, tantos stops forzados, tanto leverage. Las compañías de trading hoy en día estopean sin... Te acaba el capital, te estopean. Eso no pasaba. Entonces, claro, por el apalancamiento. Hay que ser muy cuidadoso con el apalancamiento y con los stops, porque si cada vez que pones una posición, pones un stop ahí nomás, te estopean siempre. Es una cuestión matemática. En resumen, ya sé que me extendí y dije otras cosas que no tienen nada que ver. Para llevarlo al ejemplo argentino, ¿no? Si querés, y algo que no tiene nada que ver con el trading. Yo, entendiendo cómo piensan sobre los temas regulatorios los inversores americanos, las empresas americanas, era obvio para mí que Pfizer no iba a cambiar, o sea, no iba a aceptar que le condicionen la forma que tenía que poner su contrato. No funciona así. El tipo de compliance de Pfizer tiene más poder que el chairman para esto, ¿entendés? Entonces, si los inversores, los fondos de pensión japoneses o de donde sea, no quieren invertir en mercados donde el SEC no ve con visto bueno, chau, no hay precio para Alibaba, ¿entendés? Entonces tienes que buscar otro tipo de inversores. Y bueno, si el mercado asumía que Alibaba tenía como sponsor a todo un grupo de inversores, ahora ese grupo se redujo. Eso no quiere decir que no se pueda tradear. Al contrario, da oportunidades de trading, pero de trading. Claro. Entonces, creo que resumiendo, dado la idiosincrasia de los americanos en tema de inversión y el riesgo regulatorio de China, ese es un factor que podría hacer, tal vez irracionalmente, pero no importa, lo podría hacer igual, que las empresas valgan uno, digamos, por más que sus fundamentos sigan igual. Entonces, bueno, el que quiera invertir en acciones chinas tiene que considerar ese factor y en ese sentido, para una inversión tradicional, no sería muy compatible en este momento, sino más para una cuestión de trading, de movimientos, de la volatilidad que pueda producir esto. Algo parecido a lo de Argentina, tal vez, ¿no? Con tantas diferencias. Vos sabés que en Argentina, yo me acuerdo en el 2013, 2014, yo viajaba mucho en Londres, iba a ver clientes, o mismo en Nueva York, hablando con clientes, fondos de pensión, hedge funds, etcétera. Le decía, mirá, Argentina está barato, los Kirchner pagan la deuda, en el peor de los casos va a haber elecciones en el 2015 y cualquier candidato que parece
que puede ganar las elecciones, va a ser más market friendly, etcétera, etcétera. Eso es lo que me decían, sí, te entiendo. Pero si yo pierdo plata en Brasil, es un mal trade. Si pierdo plata en Argentina, me echan y no estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Entonces, no había sponsorship para el trade argentino desde el punto de vista del management. El management no quería ganar plata en Argentina. No quería, porque le significaba un riesgo que no estaba dispuesto a tomar. El management. Entonces, ponele que ponían una posición en Argentina y venía un cliente de ellos, ponele que era un hedge fund, y venía un fondo de pensión o un endowment de Harvard a decirles, pero no entiendo, ¿ustedes invierten en Argentina? ¿No leyeron un artículo en el Financial Times que dice que la Argentina puede especificar toda su deuda? Sí, pero no creemos que va a pasar. No, salgan de Argentina. Y por eso surgieron muchos fondos dedicados a Argentina. Porque, o sea, en el 2013-2014 hubo un auge de los fondos dedicados de Argentina, porque la gente tenía que sacarlos de los fondos, o sea, de los fondos principales de ellos, porque si tenías Argentina, muchos inversores institucionales no querían invertir en ese fondo. Entonces, eso pasa, y creo que puede pasar en China. Claro, yo justo ahora, como lo último que te quería decir era llevarte para el lado de Argentina, pero justo con lo que acabas de decir me hiciste disparar una pregunta que aprovecho que te tengo enfrente para hacértela. Me estoy acordando que ahora esta semana, por ejemplo, vence el TO21, también conocido como Bonte, que en la jerga los inversores le llamamos como el bono con el cual Toto Caputo empomó a Templeton y a no sé qué otro fondo más, ¿no? Entonces yo en ese momento pensaba, porque algunos decían, ¿viste? Pues llevamos puestos los fondos internacionales, jajaja. Pero yo pensaba, pero en el futuro, ¿cuánto van a tardar los administradores de los fondos en Wall Street en perdonar a Argentina y volver a verlo? Porque si así está bien ahora, desactivamos la bomba de Levac gracias a estos bonos que le encajamos y que después perdieron muchísimo, ¿no? Pero efectivamente, estoy confirmando, digamos, en base a tus comentarios y tu conocimiento de lo que es los administradores de fondos en Estados Unidos, que todo eso lo terminamos pagando, digamos, como que ya no quieren saber nada por tantos empomes que se ganaron en Argentina. Totalmente. Vos sabés que es muy costoso todo lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años y ambos gobiernos. Y creo que el gobierno de Macri subestimó lo que es la historia argentina en general. Y por eso tuvo los problemas que tuvo y por eso no debía haberse endeudado de la manera que se endeudó, porque era peligroso, o sea, era peligroso estar dependiendo tanto de un mercado que no te tiene tanta confianza. Hoy en día hay muy poco interés en la Argentina y hay fondos dedicados, o sea, fondos de mercados emergentes que siempre estuvieron activos en Argentina y que hoy no tienen nada. Es una cosa sorprendente, a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención y también, previo a las PASO, me preguntaban qué creía que iba a pasar en el mercado y yo decía que no creía que pase demasiado, porque gane uno o gane el otro iba a ser un margen, el inversor no lo ibas a traer con un resultado electoral desfavorable para el gobierno. Yo estaba viajando a Nueva York la noche de las PASO y en el avión me conecté al Wi-Fi y veía los resultados y ya bueno, con estos resultados realmente me parece que el inversor va a sentir un atractivo por Argentina, porque va a decir, en 2 años puede cambiar el gobierno, yo estoy muy desinvertido Argentina, los precios están baratos. Pensé que iba a haber un rally, no pensé que iba a haber un rally con una victoria de la oposición así de 1 o 2 puntos, pero con la magnitud de la victoria, dije, no, sí, cero interés, o sea, un poquito, mostraron cierto interés un poquito ese lunes y martes, pero después con la pelea en el oficialismo, no, decidieron esperar. Hoy en día tampoco tenés ese trade que tenías en el 2013-14 de algunos inversores de distress que realmente abrieron sus fondos para meterse en Argentina. Hoy eso no lo tenés. Calculo que en un año tal vez aparezca, si hay perspectivas de un cambio de gobierno, el inversor se va a sentir más cómodo, pero claramente lo que pasó deja secuelas y no va a ser tan simple para los Fidelity de este mundo, los Templeton, invertir en Argentina. De nuevo, va a ser costoso.
Vos sabés que en el 2016, en marzo-abril del 2016, son siempre, abril, son siempre las reuniones anuales, semianuales del fondo en Washington. Y los bancos, JP Morgan, Barclays, todos los bancos hacen eventos donde son como seminarios, donde invitan a gente de todos los países de emerging markets y también globales a hablar y son 2 días de discusiones, debates. Cada banco organiza su propio evento. El de JP Morgan es inmenso, es el más grande y a mí me gusta ir, son muy buenos. Y van los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de todos los países. El seminario arranca con preguntas, hay 500 inversores, ¿no? Y el seminario arranca con preguntas donde todos tienen que votar qué creen que va a pasar y después dan los resultados de lo que cree la comunidad inversora que va a pasar. Y hacen preguntas de todo tipo. Me acuerdo de 2 preguntas en particular de abril del 2016. Una, ¿quién creen que va a ganar la elección en Estados Unidos? ¿Trump o Hillary? 95% dijo Hillary. Y después preguntaron, ¿cuál va a ser la mejor inversión de la década? El 80% dijo Argentina. No, Bitcoin pensé que me ibas a decir. No, porque era sobre mercados emergentes. Pero bueno, lo que te quiero decir es que fue un golpe muy fuerte lo que pasó acá durante, la caída estrepitosa de la deuda, el nuevo default, el canje que no funcionó, el trade en pesos que no funcionó. Todo eso le va a costar mucho a la Argentina recuperar el crédito de esa manera. Y un poco por lo que te estoy diciendo, ¿no? Cada vez es más regulatoriamente difícil invertir. Cada vez las regulaciones son más importantes. Antes uno tenía un hedge fund y llamaba, yo me acuerdo ahí en el 90 y pico, en la crisis del tequila, tenía amigos que recién arrancaban con algunos hedge funds. Yo trabajaba en un banco. Pero la comunidad de inversores en emerging markets era muy chica. Y llamaba el Mingo y le decía, che, necesito que pongan plata, me compren este bono, que esto, el otro, y eran bonos de 100 palos, 200 palos. Y se decidían en el momento, ahí en la línea, llamaba. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día un hedge fund tiene inversores, los inversores tienen regulaciones, formas de invertir, etcétera, etcétera. Es mucho menos discrecional. Entonces, cuando un mercado o un país tiene problemas, ya sea Venezuela, China, Argentina, etcétera, el marco regulatorio es no solo regulatorio, sino el marco de la credibilidad del policy maker es muy importante, muy, muy importante. La gente quiere ganar plata, obviamente, pero no a costa de su reputación. Bueno, como para ir cerrando y atando todos los puntos que fuimos hablando, te estoy poniendo en pantalla un gráfico que muestra el ADR de Galicia en línea azul comparado con en línea naranja el ADR de Bradesco. Y yo creo que hay, instalada la idea, y creo que adhiero a eso, sin embargo el gráfico un poco lo contradice, de que Argentina, está bien, es standalone formalmente, ¿no? Que ahora vamos a ver, te voy a mostrar una cosa de eso, pero está como una isla separada de todo. O sea que como no es frontera, no es emergentes, es como una especie de páramo financiero totalmente aislado. No, eso lo he escuchado por muchos lados y tiene sentido. Y encima esta clasificación o no clasificación que tiene termina de consolidar esa idea. Sin embargo, si nosotros miramos el chart, podemos ver, por ejemplo, para orientarnos un poco, el chart empieza por acá, estos son las PASO. Obviamente que la línea azul cae fuerte y en Brasil hubo también una baja por ese momento, pero no fueron las PASO, obviamente. Después tuvimos cuando asume Alberto Fernández, que también hubo como un rally acá. En Brasil tuvimos el mismo rally. Entonces, evidentemente, no fue por motivo de Alberto Fernández, pero todavía correlación, ¿no? Inclusive después de las PASO. Corona Crash, obviamente, para todo el mundo. Sucede para todos. Después tenemos todo este periodo en el cual Argentina tiene un rally importante que, si lo vemos históricamente, tiene que ver con el arreglo con los bonistas del canje que hizo Guzmán. Acá, fíjate que Argentina performea muchísimo mejor que Brasil, Galicia que Bradesco, pero son dos acciones insignia, ¿no?, de ambos mercados y bancario además. Y vemos evidentemente también un sell the news importantísimo,
que hubo ese proceso que empezó en un lugar y volvió al mismo lugar, subió como 100%, no sé, una locura, Galicia, y el Merval también metió un muy buen rally y volvió, digamos, a la correlación perfecta casi entre Bradesco y Galicia, que podemos ver desde el arreglo de la deuda, pero ya con Argentina en situación de páramo, vemos que hay una correlación alta entre los dos ADR. Y justamente acá tenemos al final, acá fue cuando se clasificó a Argentina como standalone, se le adjudicó a ese hecho el empome de Galicia y de todo el Merval, pero Brasil bajó igual. Entonces, evidentemente, bajó porque bajaron todos. Y después, a partir de los últimos meses, pero son divergentes, Galicia respecto de Bradesco. Y eso me queda como una incógnita de qué habrá pasado a partir de la clasificación de standalone. Otro hecho, posiblemente tiene que ver esto con las elecciones acá, todo ese rally que hubo previo a las elecciones, ¿no? Y después hubo una corrección que todavía, bueno, no devolvió toda la suba de las elecciones, de las PASO no la devolvió la mitad más o menos y ahora está subiendo un poquito de nuevo. Pero lo central, si bien este análisis dispara algunas cuestiones interesantes, lo central que destaco es, bueno, esto que veníamos diciendo que Argentina es un páramo. Argentina no es emergente. Obviamente no está, y se discutía si iba a ir a frontera, y ni siquiera fue a frontera, pero digo, si Galicia todavía tiene correlación con Bradesco, entonces digo, vos que tenés tanta experiencia en esto y en mercados emergentes en Wall Street, por más que nos clasifiquen acá, allá, si no nos clasifiquen, Wall Street nos ve a nosotros como una especie de apéndice de Brasil en los hechos de manera fáctica, por más que MSCI diga lo que diga. El núcleo de inversores para la Argentina se va reduciendo constantemente. Entonces, lo que vos tenés es, te ven como algo que está ahí, on the sidelines, ¿no? Obviamente que las valuaciones tienen atractivos, las empresas argentinas están muy bien consideradas en Wall Street, cuando hablas con los hedge funds, porque el mercado accionario es un mercado chico para lo que es el mercado accionario argentino, me refiero. Y sin embargo, los hedge funds lo miran con... La semana pasada, hace 2 semanas que estaba en Nueva York, hablando con un hedge fund y me decía, ¿cómo puede ser que él me hablaba de Banco Macro, que conocía más, pero bueno, me imagino que Galicia más o menos lo mismo, y decían, ¿cómo puede ser que valga lo que valga cuando tiene un PI de esto, ganan tanto, etcétera, etcétera? Llegaron a valer en el 2017, no sé, hoy valen el 15% de lo que valían en el 2017. Dice, todo esto ven con más cariño, yo creo, que las acciones argentinas que los bonos argentinos. Hay más confianza en la empresa argentina porque es parte del sector privado. Ahora, el tema con Argentina siempre es un tema político. No quieren ver una situación micro que es buena, quieren ver una situación macro buena. Y el problema es político. Hoy en la Argentina, vos, por algún milagro del cielo, porque viene el Papa Francisco y los obliga, por lo que sea, tenés un gabinete de coalición, tenés, por ejemplo, un gobierno de coalición, se ponen todos de acuerdo, muchachos, basta, cambiemos el frente de todos, nos unimos a hacer un gobierno de coalición. Ponele un sueño, sube el mercado 70%. En serio te lo digo, porque cambiaría el paradigma de inversión en la Argentina. Nosotros no tenemos la capacidad, estaba leyendo, no sé, algo que no sé quién escribió, que decía que Mansur habló de un plan quinquenal, ¿no? Y no nos podemos poner de acuerdo en una ley de etiqueteo. ¡Etiqueteo! O sea, vos imaginate, estoy preocupado porque el Congreso americano no pasa una ley de etiqueteo. No es un tema. Los temas que son temas para nosotros, en el mundo financiero no existen. Entonces, yo veo ese chart que vos ponés, yo no sigo las acciones brasileras, pero me encanta, o sea, digo, sí, ese es el tipo de inversión que yo haría, ¿viste? Me meto a que la correlación vuelva, ¿no? Me parece interesante, me parece que es algo a apostar, pero las acciones argentinas tienen sus fans en Wall Street y creo que están re baratas. O sea, me parece que muchas de las empresas argentinas están muy bien manejadas, pueden sobrevivir situaciones de crisis, ganan plata. Me parece que es una muy buena inversión. Es curioso, las opciones de las empresas argentinas tienen una volatilidad baja, bajísima. O sea, la gente cree que van a subir. ¿En Wall Street? En las empresas argentinas, los ADR argentinos, las opciones, no te pagan nada por puts. O sea, uno creería, se va toda la mierda, ¿viste? Tienen volatilidades del 40%, cuando muchas de las acciones que estamos
hablando nosotros, tienen volatilidades del 120%. Claro, bueno, muy interesante ese dato. Nosotros a veces, vemos cuál es la tasa implícita en el mercado local en opciones como un indicador más de cómo ven, los inversores en opciones, si lo ven para arriba o lo ven para abajo según cuánta tasa hay metida en los lotes, ¿no? Es un indicador que usamos. ¿Sabes? Cuando me contabas esto del gobierno de coalición, me imaginaba, ¿viste esta exposición internacional que va cambiando de lugar, a veces en Dubái, a veces en Milán, donde cada país tiene un stand donde te venden el país y en cada stand tienen, vas al stand de Islandia y tienen unos volcanes, unos pescados y te venden el folleto de Islandia cada uno? Y cuando pasás por el stand de Argentina, están los que laburan en el stand agarrándose a trompadas, tirándose sillas uno contra el otro. Y vos decís, ya, sigo de largo, este país no... Avísenme cuando hagan un país, no sé, o sea, es como que está bien, tienen el territorio, pero no es lo único que necesitan, ¿no? para hacer una nación. Y me gustaría cerrar preguntándote, porque estimo que vos, por el puesto que ocupás y tu trayectoria, seguramente que accedes a dialogar con personas que deciden en Argentina, que tienen la capacidad de decidir. Seguramente todo el mundo va a decir que no. ¿Vos creés que es una absoluta utopía pensar en esa coalición? ¿Crees que es posible? Hoy creo que sí, porque, mira, yo me acuerdo que yo en el año 2001 armé un grupo de argentinos que estábamos en Wall Street, qué sé yo, y vinimos a la Argentina y nos juntamos con gente del gobierno tratando de darles una visión de lo que creíamos que estaba pasando en los mercados, qué sé yo, nos juntamos con De la Rúa, Cavallo. Y después quedamos amigos, lo convoqué yo al grupo ese, quedamos amigos y cada tanto nos juntábamos en Nueva York, y cuando venía algún argentino, algún político, si alguien lo conocía, armaba una reunión y charlábamos, etc. Una periodista de Clarín lo llamó a este grupo, el grupo Barenique, y en el libro de Hernán Iglesias Ilía sobre Wall Street, los Golden Boys, hay un capítulo sobre ese libro. Muy buen libro, el libro de Hernán, le recomiendo leerlo. Pero bueno, en ese momento venían políticos en misión, en diferentes misiones a Nueva York, y venían de políticos radicales, peronistas, de la Alianza, etcétera, etcétera. Y yo lo que notaba era que eran todos íntimos amigos, ¿no? Se peleaban para la tribuna, pero la verdad es que tenían buena relación. Y yo noto, porque hablo con muchos, que dentro de el gobierno y la oposición no se llevan tan mal como se llevan en los programas de televisión. Lo que pasa es que la audiencia exige, la grieta exige eso. ¿Cómo voy a hablar bien de este? Entonces hay toda una grieta fomentada por ciertos sectores del extremistas de ambos bandos que viven de eso y no permiten que la grieta se vaya resolviendo. Entonces va a llegar un momento, espero yo, que la gente castigue a los grietistas, ¿entendés? La gente castigue al tipo que dice Kirchner nos va a llevar a Venezuela y castigue al que dice Macri es la dictadura. Cuando la gente los castigue electoralmente a estos tipos que lo único que hacen es poner palos en la rueda, entonces la Argentina va a tener un sistema de convivencia que va a ser posible que la gente quiera invertir. Pero cuando lo único que vos notás es que cuando uno está en la oposición quiere que al otro le vaya mal, en un país que encima tiene dificultades inmensas, es muy difícil creer en eso. Si vos venís decís, che, soy un inversor, voy a ir a la Argentina a ver oportunidades, prendo la tele, ponés C5N o ponés La Nación Más, salís corriendo. Yo no sé cómo se soluciona esto, pero a mí me da mucha bronca, me da mucha lástima. O sea, hablando de gente que tal vez es... el otro día, mirá, para contarte una anécdota que pasó ayer o anteayer, nosotros tenemos la oficina ahí en Juncal y Talcahuano, y hay un bar ahí en la esquina donde siempre está Ricardo López Murphy, hace reuniones ahí en ese bar. Y yo a Ricardo lo conozco mucho porque en el 2002, cuando decide ser candidato a presidente, muchos amigos míos wallstreeteros argentinos lo conocían y eran amigos de él. Y cuando fue varias veces a Nueva York, como en estas reuniones que yo te digo que armábamos, íbamos a comer, etcétera, etcétera,
y lo traté muchísimo, vino a mi casa en Nueva York, etc. Era un tipo de derecha, obviamente, pero más o menos razonable, tenía ideas en lo cultural, en lo social, que eran ideas dentro del consenso de lo que son los partidos democráticos y de centro europeos, americanos. Hoy en día está totalmente derechizado. Y le dije ayer, cuando me lo encontré, le digo, Ricardo, le digo, me prometiste que ibas a irte más para el centro. Me dice, bueno, que el contexto. No es lo que piensa él, es lo que lo obligan a pensar. Es la estrategia electoral, tal vez, o lo que la estrategia electoral. Entonces, cuando la estrategia electoral es esa, es un problema y da tristeza. Da tristeza porque terminás en eso. Ricardo dice, si no nos votan a nosotros, se viene la dictadura. Entonces, el tipo pobre votante está, se viene la dictadura. ¿Viste? Y es irresponsable eso. Y del otro lado también, ¿viste? Deberían ser, o sea, con los problemas que hay en la Argentina, el nivel de pobreza que hay en la Argentina, todo lo que pasa, uno espera de los políticos más responsabilidad. O sea, yo siempre digo, no, o sea, no es algo no es comparable, pero cuando fueron las Torres Gemelas en Estados Unidos, no hubo recriminaciones al gobierno. Bush debería haber hecho esto. Primero solucionemos el problema, busquemos a los responsables, unámonos, defendamos al país, a la gente, después vemos qué pasó. Claro, generó unidad, digamos, esa gran crisis. Total, absoluta. ¿Qué genera unidad acá? No, tal vez una tocada de fondo, no sé si ya no hay más fondo del que estamos, pero eso te iba a preguntar, ¿crees que una caída aún peor, una crisis aún peor, o sea, tocar un fondo o un subsuelo podría, digamos, romper el status quo actual tal vez y forzar una situación así? Yo creo que generacionalmente van a ir cambiando las cosas. O sea, generacionalmente los políticos van a cambiar, más gente joven. Yo tengo confianza en que la gente joven de ambos partidos va a ser menos disruptiva. Yo veo, por ejemplo, si vos tomás los jóvenes dentro del oficialismo, más relacionados con Axel, no son tipos agresivos, y lo mismo con gente joven de la oposición, gente, me parece que va a poder dialogar. Yo más que una crisis, creo que lo que va a transformar un poco a la Argentina es cuando los políticos generacionalmente la gente les pida otra cosa, y creo que la gente joven está cansada un poco de esta grieta ridícula. Claro, tal vez los que empezaron a ser civilmente activos después de la explosión de la grieta, diría tal vez en el 2009 en adelante, más o menos con la crisis del campo en adelante, cuando más recrudeció el tema de la grieta, que había quedado medio latente antes, y bueno, tal vez algunos que ya nacieron, llegaron a votar y demás, en ese contexto ya se pudran de esa grieta y generacionalmente, como vos decís, pidan un cambio. Me encantó este cierre de ir de más arriba a más abajo, de Estados Unidos, el S&P, emergentes con China, ir bajando, pensar en la correlación con Brasil y terminar en esta gran reflexión. ¿Te puedo hacer yo una pregunta a vos? Sí, por favor, un placer. Vos mirá lo que pasa en la Argentina, ¿no? Tenemos una brecha inmensa, ¿no? Yo te lo digo porque yo no conozco tanto el mercado argentino, o sea, nunca trabajé en el mercado local, siempre trabajé en los mercados globales, tuve responsabilidad sobre mercados emergentes, contratando gente, que no era lo mío. Pero hay una brecha inmensa. El dólar vale 100 para el Estado y vale 200 para los inversores, más o menos, ¿no? Y el gobierno lo trata de solucionar, este gobierno y el gobierno anterior y todos los gobiernos, tratan de solucionar con medidas económicas que son de difícil implementación. ¿No crees que deberían haber también medidas que tomen más en cuenta aprovecharse? El hecho de que un dólar valga 100 y otro valga 200 debe crear oportunidades para que la gente, las empresas, tomen provecho de eso y digan, bueno, darle a las empresas posibilidad de tomar provecho de esa brecha para invertir en el país, para hacer cosas con ciertos beneficios, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que si nosotros solucionamos la brecha, se solucionan muchos de los problemas argentinos
en el corto plazo, problemas, o sea, para ir de a poco, ¿no? Y parte de eso se debería solucionar con estrategias financieras de mercado, de entender el mercado, y no tanto de temas económicos o de cepos o de esto o lo otro. Incentivo, el cepo es un castigo. ¿Viste como los padres que a los hijos se porta mal y uno le puede decir, te voy a pegar si te portas mal? Eso es cepo. Otro, portate bien y te llevo a la cancha. Incentivo, ¿no? ¿Cuál funciona mejor? El cepo no funciona, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Siempre se habla de que es por el camino de los incentivos y no por el camino de los castigos. Pero bueno, tal vez eso va muy profundo. Hay ciertas creencias de que, por ejemplo, uno debería vender a un precio que sea justo en términos morales. Respecto, por ejemplo, vos compraste unos activos a 10 y ahora están 20. Pero vos los vendés a 15 porque con 15 ya estás. Y entonces no. Y me parece que... Yo creo que hay que usar la brecha para darle incentivo a los que tienen dólares para usarlos, para traerlos, pero con incentivos regulatorios, comerciales, no de castigo. Pero claro, bueno, eso es lo ellos que... pueden comprar, de repente importar al oficial, pero podrían traer capitales por el contado con liqui a 190 y entonces les costarían muy baratas las importaciones y sería un buen incentivo, digamos. Y volcarían... Más si vos sabés que no vas a devaluar o que tenés una estrategia, ¿viste? Que alguien tome provecho de esa brecha, pero para hacer bien, no para hacer mal. No soy un policy maker, tampoco quiero serlo, así que... Bueno, creo que quedó... Seguiré siendo un trader. Está buenísimo. Y bueno, y por eso estamos hablando con vos. Como habíamos dicho al principio, nosotros nos informamos todo el tiempo. Yo salgo, leo todo lo que puedo. Conseguimos bastante buena información. Y acá pudimos ver vos tantos años, digamos, informándote, trabajando en el mercado. Las conclusiones que sacás vos, personalmente, cada trader es un mundo y vos operás. Yo no sé si todos los que están acá ahora se van a poner a vender puts. Mira, yo soy muy... En eso me gusta... Se lo decía a mis traders y se lo digo a los que están escuchando. Cada uno tiene su estilo. No tratemos de usar el estilo del otro, porque tal vez no me sirve. No me sirve. Yo tenía un amigo, que me acuerdo del año 91, un pibe que se había ido del mercado argentino, no voy a decir el nombre, pero había fundado su propio hedge fund en el año 91, o 90. Yo lo conocí en el 91, recién acababa de... Y había levantado 100 palos para emergentes. O sea, imagínate que era un pibe... O sea, le iba muy bien, un trader muy, muy bueno. Y me acuerdo que él podía perder o ganar $1 millón y no le cambiaba. O sea, no íbamos a comer y estaba del mismo humor. O sea, es un estilo. Hay estilos para diferentes personas y cada uno tiene que ser respetuoso de lo que es capaz de hacer, el riesgo, la tolerancia al riesgo que es capaz de sostener. Y ser respetuoso también del apalancamiento, ¿no? Porque el mercado, hay que tenerle respeto al mercado. Creo que el gran problema del gobierno anterior fue no haberle tenido respeto al mercado. Bueno, con muy buena definición. Todo el input que recibimos de vos como inversor y de tu opinión en este intercambio, en esta charla de inversor a inversor, con tanta diferencia entre mi experiencia y la tuya, pero de eso se trata, digamos, nuestra comunidad, y de que cada uno pueda hacer su aporte de lo que ve, porque el mercado, como vos decís recién, hoy es un universo dinámico y tan diverso que necesitamos un montón de ojos para verlos. Bueno, y a través de entrevistas como esta podemos conocer qué piensan algunas personas con la trayectoria que tenés vos. Así que te agradezco muchísimo, y la verdad que al principio que lo dije fuera del aire, voy a tratar de conseguir un material de alto valor para toda la comunidad de inversores, y creo que lo hemos logrado, pero bueno, ya nos lo van a decir en los comentarios del video los inversores cuando vean esto. Bueno, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos por estar acá en el primer programa de Cita con el Experto, y nos vemos muy pronto en una próxima edición. Adiós.